Muy buenos días. Primeramente, quisiera agradecer al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y a la comisión organizadora de este evento, particularmente en la persona de su jerarca, don Alex Solís Fallas, por habernos girado esta invitación en un día tan importante para la historia del país, en un día tan relevante y en el cual me siento particularmente satisfecho de ver personas de la escuela secundaria de este país, de la educación secundaria de este país, que nos acompañen. Me parece una gran idea de parte de quienes estuvieron, quienes pensaron que era importante que participaran. Me encantaría ver incluso más, pero es muy bueno que ustedes estén acá, celebrando junto con el resto de las personas que estamos acá, una fecha absolutamente absolutamente relevante para el país, relevante para la historia política de nuestra nación. El tema del cual se nos pidió hablar es acerca del Poder Ejecutivo, pero en el contexto de los supremos poderes, sus fortalezas y debilidades. Ese título a mí me llevó a entender que lo que se pedía en una charla de corta duración como esta, concreta, concisa, debía ser reflejar de una u otra manera un análisis FODA de nuestro Poder Ejecutivo. Hablar de sus fortalezas, de sus debilidades, de sus amenazas y sus oportunidades. Si acaso cambió un poco el orden de los elementos, porque me parece imposible en un día como hoy no terminar con una visión positiva de nuestra Constitución y en este caso de la regulación constitucional del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, ese será el eje central de nuestra exposición durante los próximos minutos. Lo primero que debemos entender es que nuestro Poder Ejecutivo, si bien se enmarca dentro de una noción propia de los países que siguieron a la Constitución de los Estados Unidos de América y que por tanto adoptaron modelos presidencialistas de gobierno, ciertas características, que también se enmarca dentro del llamado constitucionalismo iberoamericano, que tiene ciertas particularidades, no todas ellas muy positivas en cuanto al ejercicio de la función del gobierno. Lo cierto es que el nuestro, aún teniendo que enmarcarlo en ese contexto, el nuestro es un sistema con particularidades que merecen la pena revisar. Por ejemplo, esto es quizás un rasgo común del presidencialismo, quien ejerce acá el Poder Ejecutivo tiene la jefatura del Estado, temas como las relaciones internacionales, la seguridad nacional, la política monetaria, la representación del país es propia del Ejecutivo, la jefatura del gobierno, la función gubernativa, es decir, la toma de todas estas grandes decisiones de política pública que conducen el Estado en una determinada dirección, la relación con los demás poderes de la República. Creo que la conferencia que me antecedió, conferencista que me antecedió, explicó bastante amplia y claramente varias de esas relaciones entre el Ejecutivo y, por ejemplo, el Poder Legislativo. La dirección administrativa que tenemos en nuestro país, como uno de los rasgos del Poder Ejecutivo que nos separa del modelo iberoamericano, en el cual muchos de los estados prevén en sus constituciones un ejecutivo y particularmente una presidencia con poderes propios del jerarca de la administración pública. El nuestro, quien ejerce la presidencia de la República en nuestro país, no es el jefe de la administración pública, apenas tiene una función de dirección administrativa que le confiere poderes de dirección sobre las demás entidades, es decir, de establecer lineamientos, objetivos, metas y además poderes de autotutela para en determinados momentos, cuando algunas instituciones no cumplen sus objetivos y sobrepasan ciertos límites, el Ejecutivo puede intervenirlas y poner orden en esas instituciones. También el nuestro es un poder ejecutivo colegiado, no lo ejerce solamente el presidente de la República, él debe hacerse acompañar de la firma de la ministra de Planificación
y política económica para poder adoptar una medida relacionada con esa cartera, o del ministro de Salud si se refiere a una relacionada con temas de salud. Además, tenemos un Consejo de Gobierno con potestades propias, lo cual imprime sin duda alguna un sello particular. Tenemos elección directa por voto mayoritario, lo cual personaliza en mucho las elecciones nacionales, y existe la posibilidad en nuestro medio de nombramiento de colaboradores y colaboradoras de confianza. Acabo de mencionar el caso de los ministros y ministras de gobierno, a diferencia de lo que puede suceder en otras latitudes, donde la presidencia tiene potestades mucho más amplias de decisión. Una feliz decisión del constituyente de 1949 fue crear un régimen de servicio civil que le quite al presidente de la República esa posibilidad. Entonces, dentro de ese contexto, ¿cómo podríamos valorar nuestro Poder Ejecutivo? Diría que dentro de sus fortalezas se encuentra una fuerte separación de poderes. No hemos llegado a un punto en que la institucionalidad de nuestro país no sea respetada todavía por sus integrantes. Creo que hay un respeto importante todavía del Ejecutivo hacia el Legislativo, del Legislativo hacia el Judicial, del Judicial hacia el Electoral, etc. Es un país con una exhaustiva regulación. Somos un país especialmente apto para producción de normas. Yo sé que eso puede chocar con la lentitud que otras asambleas legislativas han demostrado, que esta no ha demostrado mucho dinamismo. Sin embargo, lo cierto es que somos un país donde consideramos que para hacer casi cualquier cosa se requiere una norma expresa. Hipervaloramos el principio de legalidad y eso paraliza nuestra administración. Tenemos fuertes mecanismos de control, lo cual es sano. El Poder Judicial, los controles que ejerce el Poder Legislativo a través de la Contraloría, a través de la Defensoría, a través de la propia Asamblea Legislativa. Tenemos una administración pública profesional, lo cual es sano también. Tenemos poderes moderados. El grado de intervención de un poder en otro es relativamente leve, y normalmente si algún poder de la República se pasa un poquito de la línea, el mismo sistema permite la censura suficiente para que esto no continúe. Como una de las fortalezas, entendemos la imposibilidad de reelección sucesiva, que entenderíamos podría contaminar enormemente la gestión pública, que se convertiría no en una gestión pública, sino en una campaña electoral. Dentro de sus debilidades, tenemos un sistema presidencialista relativamente apropiado para el bipartidismo que vivimos durante muchas décadas, pero una realidad en este momento parlamentaria que es multipartidista. Esto hace que la mayoría parlamentaria no la tiene garantizada en ningún gobierno. Se requieren grandes negociaciones, grandes sacrificios, incluso con sus bases ideológicas, para poder llegar a consensos como los que se han logrado hasta hoy. Segundo, tenemos básicamente partidos fisiológicos. Si bien no tenemos extremos, el extremo del espectro, y eso coincido con mi antecesora, doña Emilia, en cuanto a que es positivo, pero lo cierto es que los partidos políticos nuestros actuales parecieran poder acomodarse en cualquier punto del espectro, y eso no necesariamente es tan positivo. Hay un poder excesivo otorgado a los mandos medios que le impide a este gobierno, al anterior y a todos los que puedan existir y a los que vendrán en el futuro, poder realizar una gestión como la que quisiera. Los mandos medios, básicamente de orden técnico, tienen en nuestro país y se les ha dado más poder del debido. Su poder debería ser técnico y el poder de los políticos que están a cargo debería ser político. Sin embargo, hay una mezcla bastante poco útil. Se da un temor paralizante a irrespetar la ley. Por supuesto, no vamos a venir a celebrar la Constitución diciendo que deberíamos propiciar el irrespeto de la ley. No, pero no hacer por miedo a violar la ley es tan grave como violar la ley. Y lamentablemente, mucha de la administración pública nuestra, y aquí no estoy pensando
para nada en casos de corrupción ni nada por el estilo, más bien con el ánimo de no verse en un problema de orden disciplinario, de no generar responsabilidad de ninguna naturaleza, entonces no hagamos. Y si no hacemos, no vamos a tener consecuencias. Y hemos llevado una parálisis tal de la administración pública por temor que termina repercutiendo fuertemente en la gestión gubernamental. El periodo es muy corto, si bien, como les dije, a mí no me hace ninguna gracia la posibilidad de la reelección presidencial simultánea. Bueno, tampoco me hizo la forma como se aprobó en este país, de la misma forma que en otros, que en este momento están viviendo las consecuencias. Lo cierto es que un periodo presidencial más largo sí sería sano. Ya tuvimos un caso no hace mucho de una persona que estaba siendo investida como presidenta de la República y en el mismo acto en el mismo desfile, camino hacia el lugar de la investidura, tuvo que soportar vallas publicitarias del siguiente candidato que estaba haciendo fila, ya para la próxima elección. Eso es simplemente una locura, pensar que esto puede servir para la gestión adecuada de un gobierno de la República. Y tenemos, a pesar de que este periodo constitucional es una excepción, tenemos una baja tradición de búsqueda de acuerdos multipartidistas. Se ha ensayado en este periodo, y no digo en este gobierno, porque realmente muchas agrupaciones han sido lo suficientemente maduras y generosas para formar acuerdos alrededor de ideas comunes, pero no es la tradición costarricense, a pesar de que a veces lo proclamemos. Tenemos amenazas. Por ejemplo, el rápido desgaste de imagen ante la dificultad de impulsar una agenda. La persona llega a la presidencia de la República por una elección directa donde se ha potenciado su imagen y las personas tienen amplias expectativas acerca de lo que puede hacer esta persona. Y rápidamente todos los problemas que hemos mencionado terminan desgastando o impidiendo que esta agenda se desarrolle con esta rapidez que la gente quisiera. Y eso comienza a minar la legitimidad de quien está al frente. Tenemos un retroceso en la cultura política nacional. Tenemos un voto cada vez más visceral y menos reflexivo por parte de las personas. Tenemos cantos de sirena. Hay personas que todos los días nos están llamando hacia el autoritarismo. Nos están inflamando el debate público, llamándole asesino al gobierno de la República porque se murió, muy lamentablemente, una mujer más producto de la cultura machista de este país. Y sin embargo, esos llamados no están disminuyendo, se están incrementando. Y las 2 o 3 bombas que se pusieron, 2 artefactos explosivos, no debemos considerarlos ni una excepción, ni una casualidad, ni algo menor. Además, obviamente, siempre es una amenaza a los grupos de presión intentando imponer su agenda. Y todo gobierno se enfrenta a los grupos de presión de todo tipo, sindicales, las cámaras patronales, los grupos religiosos, los grupos de diversas colectividades, intentando imponer una agenda. Finalmente, en cuanto a las oportunidades, entendemos que esta situación en la cual nos encontramos y esta coyuntura en que felizmente las agrupaciones han logrado ponerse de acuerdo a partir de ciertos temas esenciales, nos podría permitir caminar hacia un modelo semiparlamentarista. Lograr equiparar la realidad de nuestro espectro político con el espectro institucional que gobierna el Poder Ejecutivo. Creemos que es posible en este momento llevar adelante una agenda nacional a partir de acuerdos. Creo que esta experiencia podría llevarnos como sociedad a evolucionar hacia una que realmente conversa y resuelve las cosas de esa forma. Creemos que es una oportunidad para modernizar el aparato estatal y racionalizar el costo del Estado en todos los ámbitos, en la administración central y descentralizada. También de impulsar agendas no tradicionales pese a los retos coyunturales, y aun cuando mucha gente critique la cierta obsesión por la descarbonización del gobierno en momentos en que solo supuestamente debería estar pensando en empleo
y reactivación económica, lo cierto es que lo que ha hecho diferente a este país es pensar en los momentos más drásticos de su historia, no solamente en lo coyuntural, sino en lo estructural, en la visión de futuro. Por alguna razón no seremos Cancún, o no tendremos un Cancún en nuestro medio, pero tenemos la mejor estructura de América en turismo ambiental, porque así se decidió en un determinado momento, pese a no ser quizás tan fácil el retorno como lo que tendría un Cancún. Y atacar la crisis del sistema democrático con más democracia. La única forma de lograr que las debilidades de nuestra democracia se fortalezcan es dándole más posibilidades a la democracia. Y nos queda la pregunta de cierre: ¿arriesgar o actualizar la Constitución septuagenaria que estamos celebrando hoy? Entendemos que hay dos opciones. Una, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que personalmente entiendo como un salto al vacío sin paracaídas. Simple y sencillamente veamos el tipo de propuestas que han hecho algunos de nuestros representantes en la Asamblea Legislativa durante los últimos meses. Segundo, emplear el procedimiento de reforma parcial. Me parece que es la alternativa prudente. Y me parece que las limitaciones alguna vez impuestas por la Sala Constitucional ya no necesariamente están vigentes. La Sala ha cambiado completamente su conformación y además hubo eventos particulares que de alguna u otra forma pudieron incidir en el momento en que la Sala dijo que cambios estructurales no podían ser desarrollados por reforma parcial. En conclusión, entendemos que el constituyente de 1949 diseñó un gobierno relativamente fuerte, pero moderado y sujeto a intensos controles. Más que las normas constitucionales que regulan al Poder Ejecutivo, lo que ha demostrado una mayor disfuncionalidad es nuestro sistema político. No obstante, algunas mejoras pueden hacerse para lograr un gobierno más eficaz, ágil y capaz de responder a las necesidades de sus ciudadanas y ciudadanos. En esa empresa debe privar la necesidad de actualizar nuestra forma de conducir el gobierno. Eso sí, sin arriesgar los logros alcanzados por la sabiduría de nuestros constituyentes hace 7 décadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Marvin.